Hola, buenas tardes, días a todos los que siguen mi página Casa Sacristelar Terapias Alternativas de Salud. Hoy quiero tocar unos temas muy importantes, nada más para recordarles y darle la información correcta. Los instrumentos deben afinarse a 433 Hz, es lo que dijeron los humanos luz, a los que tienen pues instrumentos de cuerda. También es bueno comprar un aparato que ayude a medir las frecuencias de cuando se están utilizando cuencos de cuarzo o instrumentos de este tipo, sonoros. Es importante visualizar las manos iluminadas y todo el cuerpo, como si tuviéramos unos guantes de luz y como si saliera energía luz blanca de nuestras manos hacia el objeto, y una vez que visualizamos completamente el objeto iluminado por energía blanca, que es la que nos conecta a las dimensiones más altas del conocimiento y de la luz, ese instrumento se limpia. Sí, igualmente cuando hay personas que queman incienso y eso, pues no se deben de pronunciar ningún tipo de palabras, ni de pensamientos, ni de nada, porque luego entran energías oscuras y conexiones negativas. Cada vez que se utiliza un instrumento de estos de cuenco de cuarzo, yo tengo uno que es rosa, es de cuarzo rosa con polvitos de otros minerales. Emite una frecuencia muy bonita, pero cuando lo utilicé, platiqué con los humanos luz y me indicaron que todos estos objetos como cuencos de cuarzo o campanas o boles o gong que se tocan con una maderita, hay que iluminar todos estos objetos con luz y limpiarlos, ¿sí? Con luz blanca, y mantenerlo durante el tiempo que estemos utilizando este instrumento, sin invocar a ningún personaje o decir palabras, sino simplemente disfrutando de esas frecuencias, pues que es la frecuencia correcta que se calibra a como debe de ser a la luz, y disfrutar de utilizar estos instrumentos. Y todo el tiempo hay que visualizar el instrumento iluminado, nuestras manos, nuestra conciencia y todo iluminado con energía blanca, y es así como se debe de utilizar. Las frecuencias que en una de las sesiones hice que nos dieron los humanos luz es la 300, es la 752, la 732 y 714. La 752 calma los nervios, relaja, ayuda para enfocar, para ayudar a la tranquilidad, ayudar a la concentración, al relajamiento y estar presente en el aquí y en el ahora. 752 Hz. La 732 Hz, esa frecuencia sirve para la percepción, para el despertar, para ayudarse a ejercitar, ayuda con ejercicios del despertar, para activar la conciencia. Obviamente los ejercicios para el despertar siempre es conectarse a la luz, sin visualizar que en un haz de luz o que el toroide, porque esa información ya la verifique con los humanos luz. El toroide, como lo indican otras personas, que no quiero nombrar quién es para absorbernos la energía buena de nosotros, y se absorbe hacia las entidades que están por ahí, pero también para que entren dispositivos, energías oscuras y demás cosas que la gente no se da cuenta, ¿sí? Por eso no se debe de utilizar eso. Simplemente visualicen que se sientan y que reciben esas partículas de luz encapsuladas en esferas que no se pueden ver ni monitorear ni nada, y entran esas partículas de luz. Ahorita les voy a dar las frecuencias a las que deben visualizar estas motitas de luz, y que entran, y es como cuando recibe la lluvia, pues ya recibe la lluvia y se esparce en la piel, ¿no? Pues hagan de cuenta que es lo mismo con esas partículas, y que atraviesan y entran a su cuerpo, ¿sí? Y así es como se genera la visualización del huracán de luz, látigo de luz, cinturón de fuego lumínico. Pues todo esto es
en base a lo que conocemos físicamente, pero si lo formamos y lo creamos con luz, pues ya se hace una herramienta más de trabajo para autolimpiarnos, para limpiar el lugar, para cubrir de energías y demás cosas así. Y para despertar el nivel de conciencia, pues es simplemente limpiar. Y esto se genera por medio de un aparato que pudiera generar frecuencias. Entonces a estos hertz son a lo que se tiene que utilizar, y se utilizan por breves periodos de tiempo, por 5 minutos, máximo 10 minutos oyendo estas frecuencias. También está la frecuencia 714 Hz, alivia dolor, fortalece el sistema inmune y alivia el dolor físico, ¿sí? Entonces ustedes tienen que investigar dónde comprar estos aparatitos o algo, o preguntar a quien vende este tipo de aparatos si pueden configurarlo con estos hertz, porque hay personas que venden esto pero ya tienen un sinnúmero de frecuencias, pero no las recomiendo porque no sabemos en sí realmente si es lo que sí están haciendo como lo que indican o no lo sabemos. Entonces es preferible que sean nada más estas frecuencias a estos hertz, no las otras que se publican y que se dicen que son buenas para esto, para el otro, para aquello, porque realmente ustedes no podrían saber si realmente sí es así o no. Muy bien, vamos a hablar de los colores que se deben de visualizar como las motitas partículas de luz. Cada una tiene una función determinada. Vamos a empezar con el color verde claro, con partículas doraditas y partículas plateaditas. Y esto se utiliza como sanación y revitalización del cuerpo físico, ¿sí? Está el blanco platinado, y esto significa la conexión con lo más alto de la luz y ayuda a la mente y a las células del cuerpo cuando uno quiere levantar esa frecuencia, que obviamente tiene uno que estar conectado con el timo, corazón, y con una mente serena y tranquila, y trabajar, iluminar el cuerpo de blanco todo, músculos, tendones, ligamentos, órganos, sistema esquelético, todo así, iluminando todo el cuerpo. Vamos a ir sanando paulatina y progresivamente nuestro cuerpo, su cuerpo holográfico de ustedes, para que así lo trabajen. El azul cielo, este sana al espíritu. Ya hemos hablado muchas veces que es el espíritu. El espíritu es el humano luz, del que él portamos ese 2%, o porta la gente el 2% gen luz. Algunos lo han ido incrementando y ya tienen más. Y ese es el color para sanar el espíritu, pero también si lo utilizamos para sanar esa parte de la conexión y de ese gen luz de nuestro humano luz, pues también ayudamos a sanar esa parte, porque el humano luz jamás experimentó ira, coraje, angustia, ansiedad, tristeza, depresión, sino que lo reconoció y lo empezó a sentir a partir de lo que nosotros como cuerpos experimentamos acá en la 3D y 4D. Desde la captura de su humano luz extrajeron ese porcentaje del 2% de este humano luz, y se formó como el humano luz es así. Entonces se formó una figurita chiquita así, una réplica del humano luz, la original, la principal y la primera vez que se extrajo ese porcentaje de gen luz del humano luz. Obviamente esto lo hacen para que también el humano luz experimente lo que nosotros acá vivimos, porque también al humano luz le empezó a afectar de cierta forma todos estos asuntos y todas estas problemáticas que se viven acá en estos mundos de 3D y 4D, y mundos controlados por entidades, ¿sí? Entonces eso ayuda también a sanar esa parte de nosotros, de ese gen luz que portamos del humano luz. También está el amarillo dorado claro. Todos estos son colores pastel, ¿sí? Ninguno tiene que ser fuerte. El color dorado con partículas de oro, así lo visualizo, y activa los 7
dispositivos físico interdimensionales que ya he mencionado muchas veces, como el timo, corazón, cerebelo, pineal, tálamo, hipotálamo, pituitaria, pero yo auno y conecto otros más que también son importantes, como por ejemplo la tiroides, porque está la glándula tiroides y están nuestras cuerdas bucales, que han sido muy dañadas para que cuando hablemos y cosas así, lo que digamos no se manifieste lo positivo que sí queremos. Por eso también cargo la UNE a esos 7 dispositivos, lo que esta parte, limpiándola y activándola y conectándola. ¿Por qué? Porque es muy importante lo que decimos. Por eso hay que decirlo con conciencia y positivamente. También pongo puntos lumínicos en los omóplatos porque es como hacer un soporte a lo que está conectado acá con lo que se conecta acá en el cerebro, ¿no? Que son los otros dispositivos físico interdimensionales. También utilizo este color y estas esferas de luz, que no les doy ninguna forma más que así de brillar y brillar. Otros puntos pues también son esferas lumínicas en punto del ombligo, 3 dedos arriba del ombligo y 2,5 dedos abajo del ombligo, pues está el punto sexual, que obviamente baja toda esa luz a la parte sexual del cuerpo masculino y femenino. Otros puntos lumínicos también que yo conecto pues viene siendo hombros, codos, palmas de las manos y dedos de las manos, una esferita en cada dedo. Igualmente bajo el haz de luz, el punto lumínico del corazón está aquí, ¿sí? Obviamente también estimula el corazón porque también el corazón es parte de lo mismo. Y baja el haz de luz y conecta punto lumínico del ombligo sexual, coxis también y perineo. Del perineo hay que ver que suba el haz de luz al coxis y de ahí se ramifica en las 2 piernas y se conecta al punto lumínico o esfera lumínica de rodillas, talones, plantas de los pies y dedos de los pies. ¿Por qué tenemos que hacer estos puntos lumínicos en todo nuestro cuerpo? Porque tenemos que fortalecer el cuerpo holográfico, ¿sí? Se tiene que fortalecer, tiene que sanarse de todo. Esa es una pequeña ayuda, ¿sí? Que se tiene que trabajar continuamente, diario, estos puntos, pues para conectar todo esto. Obviamente el ADN, las partículas de oxígeno, hidrógeno y nitrógeno, también las visualizo con pentágonos. No tengo un pentágono físico aquí porque tendría que hacerlo, pero es el nitrógeno tiene un pentágono aquí, el otro pentágono aquí, 3 conectores. El oxígeno tiene un pentágono aquí, otro pentágono con volumen y son 2 conectores. Y el hidrógeno es un pentágono y otro pentágono y un conector nada más. Entonces es importante visualizar esas partículas de nitrógeno, oxígeno, hidrógeno, que son las partículas del ADN luz, en dorado. A ver, acá el color que sigue es el color salmón claro. Este sana y suaviza el tálamo y el corazón por todo lo que hemos recibido durante miles de años en abandono, tristeza, ansiedad, soledad, todas estas cosas que hemos vivido acá en el holograma terribles. Entonces esto ayuda a sanar el tálamo y el corazón, este color. Pero también cuando se experimenta así emociones negativas, hay que luego trabajar esto y eliminarlo, ¿sale? Eso es en cuanto al trabajo de eliminar emociones negativas, para poner en su lugar sentimientos positivos, claro, ¿sí? Porque así lo tienen que trabajar. Los pensamientos negativos se van a eliminar con el color lila claro, porque este da fortaleza para seguir adelante. Esto también en cuestión de los pensamientos equivocados o negativos, visualizar este color que aniquila y desintegra ese pensamiento. Por eso hay que meter todo en una esfera, el pensamiento negativo y la emoción negativa que se generó en algún momento o que de repente aparecen porque es lo que está programado en el cerebro reptiliano, y aniquilarlo con luz blanca
y luz violeta y luz lilita claro, ¿sí? Así se debe de trabajar esto. Ya ahí les estoy dando una herramienta muy útil e importante para que erradiquen todos sus pensamientos negativos y emociones negativas. Así lo deben de trabajar. Ahora les voy a enseñar un dibujo rústico que hice. Estuve buscando, por más que busqué en papelerías, una silueta del cerebro. No conseguí ninguna y pues ni modo. Tuve que dibujar la mano porque pues más o menos dibujo ahí 2, 3, pero no tan bien como quisiera, pero pues ahí está. Nada más estoy trabajando y dibujando la zona del cerebro. Ustedes en sus casas pueden bajar una parte del cerebro y dibujarla así más o menos como yo lo estoy dibujando. Voy a explicar algo muy importante. ¿Sale? Esto tiene que ver con la limpieza y desarrollo del subconsciente, del inconsciente y de la zona del consciente dentro del cerebro. Obviamente, cuanto más se trabaje esto, las distintas subdivisiones que hay en todo el cerebro, la principal es esta que viene acá, que ya si trabajan bien, pues se va nulificando y se va eliminando del cuerpo sutil, para que después se hagan los cambios muy paulatina, muy poquito de esa gran fisura que hay y división entre el hemisferio izquierdo y derecho, porque un humano luz tiene sus distintas estructura en el cerebro como se ve, pero no hay subdivisiones, porque el cerebro de un humano luz es diferente al que tenemos acá, ¿sí? Voy a ponerlo porque está como si lo viéramos el cerebro así, no está de frente, pero ahí está. Obviamente en la parte superior, y de aquí toca el cerebelo y viene a la parte de luz blanca, ¿sí? Luz blanca con brillitos dorados y platinados. Acá en la parte que refleja la parte esta es la parte del subconsciente, ¿sí? Esta es la parte del subconsciente. La parte del inconsciente es la parte que está con lila. Así se debe de manejar en esos colores. Y esta parte que está aquí más abajo, que ya está en la parte ya proximal a lo que es la estructura esquelética de las fosas nasales, mandíbula y parte de nuestro rostro, pues ya viene siendo la parte del consciente, que va en verde clarito, ¿sí? En verde clarito. Obviamente, la parte del subconsciente, pues es una franja así de luz, que va hasta la parte del cerebelo, una parte del cerebelo. Sí, la otra parte es la parte de acá del inconsciente y consciente, que es la que ya está pegadita a toda la cavidad de la parte nasal y todo eso, pero es que es parte del cerebro. Esa va en verde clarito. Tienen que estudiar anatomía, tienen que conocer su cuerpo, para que esto les sirva para que puedan trabajar y transformar en su autosanación de su cuerpo holográfico. Ya he hablado de la importancia de no ponerse lo que ya les dije en otras cosas, porque no puedo decir que nada más puedo decir el antídoto. Hay daño irreversible, entiéndalo muy bien. Hay personas que me dicen, ay, pero yo lo hice con mucha voluntad y sabiendo lo que era y pues ya nulifiqué las sustancias de esa cosa y esto y el otro. Le dije, pues no hiciste nada porque no tienes el potencial ni la fuerza como para poderlo hacer. Necesitarías tener eso, y en su dado caso, ¿por qué no mejor trabajarlo pues para que no te exijan y no te pongan nada? Hay personas que he platicado con ellas y hicieron ciertas cosas de ponerse cosas así para que no las detuvieran y que para esto y para lo otro y para que no les exigieran, y lo lograron. Pasaron sin que les exigieran nada y se fueron a otro país y anduvieron por allá y regresaron y no les dijeron nada. Y sí, pásele. Así como la película esta de Planeta Libre, que ya en algunos lugares en la Unión Europea la censuraron esa película,
Muy bien, ahora vamos a otro asunto también muy importante. Hay muchas sustancias nocivas, es complejo, estoy más o menos a grosso modo, les voy a, les voy a decir esta información. Me quité los lentes, así es que no. Pero bueno, a grosso modo, estoy haciendo una investigación de lo que significa el consumo de maíz, trigo, soya. Estos tres ingredientes tienen lectinas. Las lectinas son unas proteínas. Todos los vegetales del mundo tienen lectinas, ¿sí? Todos. Pero hay lectinas que son amigables con nuestro cuerpo y hay otras que no lo son, ¿sí? Estas lectinas son las sustancias que produce la misma planta y que están en semillas y cascarilla, que así se fue dando durante millones de años, pues para que los insectos no se devoraran a estas plantas, porque obviamente los vegetales, árboles y plantas, al esparcir sus propias semillas, pues querían impedir que insectos y animales se las comieran, ¿no? Con el tiempo, también incluidos nosotros como seres humanos, con el tiempo se reestructuró una defensa orgánica contra ciertos tipos de lectinas, ¿sí? Pero para otras no. Aquí la problemática está en la producción de alimentos transgénicos, que obviamente son modificados no para favorecernos o para nutrirnos más, sino para darnos en toda. De la siguiente manera, a grosso modo voy a explicar esto porque necesitaría hacer un escrito ya con toda la información para poderles dar nombres y todo de lo que implica el consumo de estos alimentos. Y si es, como yo les he estado diciendo, se crea una especie de pegamento alrededor de las células cuando se consume papa también, porque por eso se ha magnificado el consumo de este tipo de alimentos, porque por su alta intervención directa hacia el cuerpo, por eso hay una explosión de obesos, y también porque tiene que ver con el consumo de carnes y de proteínas de origen animal, como las vacas, cerdos, chivos, puercos, pollo, que son alimentados con estos granos transgénicos que tienen estas lectinas, pero también con otros químicos que también les introducen a estos animales. Por eso no hay que comer pescados de piscifactoría, porque pues son alimentados con maíz, con cereales, ¿sí? Que para que engorden más, que para que tengan esto, que para que el otro, para que engorden así rápido, y aparte son cargados con antibióticos de amplio espectro. Estos antibióticos de amplio espectro barren con todo, ¿sí? En nuestro intestino, cuando se toman antibióticos de amplio espectro, valen con la flora bacteriana nociva y nociva, y la otra que está a favor de nosotros, ¿sí? Con la que es saludable para nosotros, con la flora intestinal saludable y nociva para el cuerpo. Barren con todo. Y ahí sí, ahora sí que las lectinas pueden entrar y permear el intestino, las mucosidades y las defensas del intestino hacia adentro del cuerpo. El, Se ha introducido mucho también el consumo de alimentos integrales. Oh, sorpresa, porque los alimentos integrales no solo tienen las lectinas de la pulpa del trigo o del maíz o de la soya, sino que también incorporan las lectinas de la cascarilla, que son las más nocivas, ¿sí? Tienen también su nombre, tienen también su nombre, pues ya haré otro video especificando bien todo esto y cómo se relaciona con todo la explosión de obesidad y de problemas metabólicos del cuerpo y proliferación de
ataques autoinmunes, como por ejemplo eh, la resistencia en la insulina o artritis, enfermedades de Parkinson o del sistema nervioso, es por esta misma causa, porque estas lectinas, una vez que permean el intestino, a través pues cuando hay una guerra entre las partes de la microbiota favorable de nuestro cuerpo y a veces por ciertos alimentos ocurre este tipo de situaciones que se permea el intestino y traspasan estas lectinas que son proteínas y algunas como por ejemplo la cascarilla de trigo se fijan a lo que es la hormona insulina y y no se despegan de ahí. ¿Qué provoca esto? Que no reciba el cerebro la información de que ya la célula absorbió cierto nivel de glucosa o de azúcar de la que se alimentan las células pues, para hacer sus procesos naturales y no se despegan de ahí provocando que la célula cada vez almacene y absorba más grasa, se produzca más grasa y esta se siga almacenando en las células y es un asunto de no terminar. Por eso hay dietas que eliminan el pan, el trigo, el maíz, la soya, ¿sí? Porque tienen esta gran problemática, aunque lo ven ellos desde otro punto de vista, no desde esta investigación que estoy verificando y revisando. También intervienen y afectan mucho al cuerpo los antiinflamatorios no esteroideos, ¿sí? Como el naproxeno, ibuprofeno y otras sustancias de este grupo, que lo que hacen es producir una intervención y un bloqueo, pues para que no continúe la inflamación en el cuerpo, pero, oh sorpresa, sí se continúa la inflamación dentro del cuerpo, pero lo que se evita sentir son los síntomas. Por eso yo desde chica me di cuenta que los medicamentos no me favorecían y me hacían mucho daño por las reacciones secundarias adversas que siempre experimentaba. Le decía, doctora, pero deme medicamento para bebé, no me dé medicamento para adulto. No, pero ¿cómo? Si tú tienes tanto peso y estás así y así. Le decía, no, pero es que a mí me hace mucho daño, porque me pasa esto y esto y esto. No, 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 tú tómate la dosis completa. Ok, muy bien. Y luego al día siguiente, ¿sabe qué? Que ya tengo sarpullido, me siento mareada, no me puedo detener, me siento así, así. No, 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 ¿qué va? Te está dando una reacción secundaria. No, pues tómate la mitad. Y ya me decía, bueno, está bien. No, doctora, fíjese que ya se me quitó el salpullido, esto y lo otro, pero sigo todavía con mareos y ya menos, pero sí. No, 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 entonces tómate un cuartito. Entonces ya nada más me tomaba un cuartito de la pastilla y ya en vez de comprar la caja completa, ya me daba ella muestritas de medicamentos que le daban los laboratorios. Y ya después de analizar las veces que fui con la doctora y pasaba eso, dije, no, es que a mí los medicamentos nomás no, porque han de tener muchos ingredientes tóxicos para mi cuerpo y porque soy sensible. O más bien porque mi cuerpo estaba muy activo, ¿no? Para percibir estas sustancias nocivas. Todo medicamento es muy nocivo, como por ejemplo cuando se toman elementos para impedir la producción de ácidos gástricos en nuestro estómago, lo que se está haciendo es inhibir la producción necesaria de estos ácidos, porque cuando se consumen alimentos que no están bien preparados o que están cargados con parásitos, con fauna nociva que traen los mismos vegetales, pues pasan directo a, al intestino delgado y después al intestino grueso, ¿sí? Porque ya toman estos antiácidos y en vez de ayudar, pues provocan otra situación de salud. Todo tipo de medicamentos de alopatía provoca mucha problemática dentro del cuerpo de distinta forma. Tengan consciente esto porque se disfrazan los síntomas, pero la enfermedad o lo que pasa en el cuerpo sigue su proceso dentro de afectación
Y hay una guerra entre el sistema inmune y estas sustancias, más lo que comemos, de todas estas lectinas que sí son nocivas, otras sí las toleramos porque tenemos resistencia a ellas. Hay grupos de alimentos que sí se pueden seguir comiendo, otros que ya hay que dejar, como por ejemplo pues estas, porque implican un riesgo a la salud y más porque ahora son transgénicas, ¿no? ¿Con qué fin y propósito y objeto creen que están manipulando el sistema y todas estas compañías que ya sabemos de parte de quiénes son? Todos estos nuevos elementos que nuestro cuerpo no tenía registrados. El consumo exagerado de todos estos alimentos en nuestra alimentación cotidiana es muy nocivo y provoca sobrepeso y provoca otro sinfín de problemas. Se va afectando obviamente la vesícula, el vaso, páncreas e hígado, que son parte de nuestro cuerpo, ¿sí? Y son órganos, sistemas del cuerpo que se necesitan, pero pues se ignora todo esto que hacen realmente los alimentos dentro de nosotros. Hay otras culturas que no comen este tipo de alimentos y que están saludables. También en cuanto a la producción de las vacas, hay una proteína que producen las vacas. A ver, a ver si la encuentro rápidamente, pero pues no creo. No traigo los lentes. Hay una proteína que es muy fácil identificar. Acá mayormente las vacas que hay en casi la mayoría del holograma son las Holstein, que producen más leche y más carne. Estas son las que producen esa proteína que es nociva. Caseína A1, que es nociva, y caseína, creo que la llaman B2 o algo así, no recuerdo, no lo anoté. Que son de las vacas que se alimentan de pastito así tal cual, pastito y algunas otras hierbas naturales, y que no les dan granos ni cereales. Pues ¿qué creen que pasa cuando les dan granos y cereales de estos transgénicos? Y aparte excremento de gallinas, que es lo que le dan a las vacas. Imagínense el excremento de gallina dándoles, que se les suministra a las vacas para que produzcan supuestamente más leche, más carne. Todo lo que contiene y todo de lo que se alimentan, pues lo recibimos nosotros a partir de la ingesta de estos alimentos. También es terrible la alimentación que le dan a los pollos. Por eso no se debe de comer pollos, porque también nunca han visto la luz del sol, y si la ven por 5 minutos y listo, ya es todo. Y ahí están hacinadas, enjauladas, no se pueden parar ni nada, y están todo el tiempo come este tipo de alimentos. Y pues por eso una de las causas de proliferación de adolescentes obesos es por el consumo exagerado de pizzas y pollo, ¿sí? En sus distintas presentaciones: pollo empanizado, pollo de esa marca que ya saben cuál es, papitas fritas. Las papas son nocivas también porque es una de las lectinas que son nocivas para nosotros, y también forma esa gomita alrededor de la célula. Y por el estudio y la información que estoy leyendo, efectivamente sí hacen lo que yo he estado diciendo. Pero acá ya lo explican más químicamente, más biológicamente, pero yo lo explico de una manera más sencilla para que lo comprendan sin tantos términos. Pero sí voy a hacer un video con todos los términos e información de los distintos medicamentos y sus nombres, no de la marca en sí, sino de la sustancia activa, de lo que producen y cómo se lleva esta afectación dentro del cuerpo. Hay personas que ya han dejado de comer esto. Hay una lista de alimentos que sí se pueden consumir, que sí se pueden comer como alimentos seguros.
Recomiendo mucho el aceite de coco, el aceite de oliva extraído en frío, prensado en frío. Ya cuando dicen refinado o combinado, ya olvídense, eso ya no sirve, ya es porquería. Eso ya está procesado con derivados del petróleo, que ya sabemos de dónde viene el petróleo, cómo lo fabrican las entidades. En uno de mis videos está, este, por eso se ha, generalizado el consumo de tantos tipos de animales, porque son muy nocivos para nosotros, porque las mismas células que componen a estos animales holográficos también se están en el mismo cuerpo de nosotros, ¿sí? Em, Hay que hacer ejercicio, hay que dejar de consumir estos alimentos por estas lectinas que son nocivas y que permean el intestino y favorecen la entrada de virus, bacterias, patógenos y otras sustancias nocivas para nosotros. Que si estuviera el intestino como debe de ser, con la microbioma saludable, estos intestinos, estos sustancias pasarían sin pena ni gloria, ¿no? Porque estas lectinas nocivas pues son moléculas de proteínas más grandes que no pasan el intestino, estas del trigo, del maíz y la soya y otros, y de las proteínas de origen animal, ¿verdad? Que no deberían de consumirse por lo mismo. Imagínense, esto es a nivel, este estudio es a nivel biológico, ¿no? Holográfico. Claro que este señor del que estoy leyendo esta investigación y otras, no sabe nada de la energía luz ni de estos aspectos, ¿no? Que se manejan acá en la información que manejamos nosotros. Pero hay combinado, pues habrá que hacer alguna equiparación con respecto a esta información que es importante. Todas las sustancias y conservadores que se utilizan en industria farmacológica, en la industria alimenticia y en la industria de los cosméticos y todo lo que utilizamos, también tienen afectaciones hacia nuestro cuerpo cuando tenemos contacto con ellas y cuando utilizamos estas cosas y y las ingiere las personas. Yo por eso casi no compro productos industrializados, porque sé que contienen un montón de cosas que ni siquiera dicen. Una de esas es el Ajinomoto eh, o MG, AMG, algo así. El cloruro monosódico es otra sustancia que utilizan mucho en la comida asiática, pero también en salsas de soya y lo utilizan como ablandador de carnes. Hay muchas sustancias nocivas. También estoy leyendo eso, ya casi termino de buscar y leer la información. Tengo que hacer obviamente un escrito a mano para después podérselos leer y darles todas estas pautas. Lo estoy haciendo lo más rápido que puedo, puesto que también tengo otras cosas más que hacer. Por eso les pido es que si no dejan de comer carne, si no dejan de consumir carnes, pan, maíz, soya en sus distintas elaboraciones, salsa de soya y todo esto, y cuidar más lo que se come pero que sea natural, se continuará con este tipo de situaciones de salud, de enfermedades autoinmunes. Por la misma razón, porque estas lectinas entran permean el intestino y entran y toman el lugar, por lo que el sistema inmunológico se bloquea y se confunde, y es como si se creara una sustancia para imitar otra, y eso es lo que hace el antídoto, ¿no? Por eso es tan nocivo, porque también ahí tiene que ver todo lo que se deja poner la gente, y eso es tan perjudicial. Y entiendan y comprendan, no me canso de decirlo, si ustedes se ponen cosas que no deben de ponerse, ya hay un daño reversible, porque ustedes no tienen la fuerza aunque tengan el 2% gen luz, porque ni siquiera lo han activado y manejado como para poder revertir por sí mismos ese daño tan grave, tan grande. Hay personas que ya están tan mal que dicen que no sintieron nada,
pero pues es porque ya está su cuerpo tan afectado que ya no siente nada, ya está adormecido, ¿sí? Y no siente ni por dónde le llegan los trancazos. Em, Hablando de eso, en la última sesión que publiqué, pues hubo cierta situación que se presentó ahí con una persona que vino acá a ayudarme. Y pues total, porque así es, una persona que está en esto, pues tratan las entidades de provocar algún incidente, algo así. Se dio. Entonces, resulta que volteo a ver a la persona y me dice, te puse una trampa. No, cuando ya me dijo eso, yo ya sabía que había intervención de esa entidad que vi, porque cuando estoy haciendo mis ejercicios a veces veo las entidades y las tengo que dejar paralizadas y todo. Y otras veces las veo de ladito así como que no de frente, y estaba viendo esa entidad de 3 ojos, parecía sapo, pero a la vez como dragón, sapo, dragón, reptil, y estaba sentado así, era muy tosco, muy grande, pero tenía una cúpula así como virtual y se veía así todo como una información digital. Y luego dije, híjole, no la localizo, como que dónde está, no la encuentro ni en la 3D ni en la cuarta D, ¿dónde está? ¿Dónde está? Y dije, ya sé, está entre la 3D y cuarta D, y vi el sistema solar, dije, a ver, de esta bestia, ¿dónde está? Y dije, está entre la 3D y cuarta D. Dije, no, no, está controlando los planetas de 3D y cuarta D. Y luego empecé a observar el sistema solar de nosotros, dije, hay una entidad chiquita en cada planeta. Según el tamaño del planeta, pues es la entidad. Y dije, ok, entonces así está. Pero esa la vi, no me acuerdo si 2 días antes de hacerle la sesión a la paciente, y vi esa entidad. Dije, no, también trae otras entidades así como que tienen tentaculitos, parece calamar en cada persona, arriba de la persona, de las personas intervenidas. Obviamente, pues yo ya sabía que había clones que tienen clones de nosotros, y más de las que somos especiales, pues doble, ¿no? O triple, para intervenirnos de alguna manera, pero pues como ya he trabajado bastante, pues no podían llegarme directamente, ¿no? Pero sí lo hicieron por medio de esta persona. Entonces ya cuando me dijo, te pusimos una trampa, te puse una trampa, dije, no, ese ya es la bestia que me está hablando. Y obviamente sucedió el percance y pues estoy recuperándome de eso. Y ya con sus correspondientes golpes y moretones y todo. Pero pues obvio, supe por dónde venía el asunto. Esa entidad la había visto, no me acuerdo si un día antes o 2 días antes. Y observé cómo estaba todo, cómo estaban los sistemas solares. Dije, esta bestia, son varias de estas. Y estas están controlando el universo 1 y 2, pero también la 3D y la cuarta D. Entonces tienen intervenido a todo mundo, a todo mundo. Entonces ya, antes de entrar con el paciente, pues ya hice una investigación, vi lo que pasó, por qué pasó lo que pasó de este percance, y fue hecho por esta entidad y se estaba burlando, ¿no? Dije, sí, ya sé, pues ahora sí vamos a actuar más directamente. Entonces, así están las cosas. Cuídense mucho, límpiense, combatan sus pensamientos negativos. Hay muchas personas que dicen que nada más se ve la punta del iceberg y lo demás no. Es una programación, ¿no es cierto? Sorpresa. Cada vez que se presenta un pensamiento negativo conectado inmediatamente, pero instantáneamente, a una emoción negativa, ahí está aflorando su subconsciente, ¿sí? Por eso les he dicho, cada pensamiento negativo, por mínimo que sea, se conecta a un sentimiento negativo en menor o mayor grado de afectación hacia el cuerpo holográfico. Ya afecta a un órgano o varios órganos del cuerpo,
que con el tiempo, imagínense todo lo que se produce. Son varios elementos que hay que tomar en cuenta para la afectación del cuerpo holográfico. Pensamientos negativos, emociones negativas que permiten y generan aguas. Ahí no es el humano luz el que le va a quitar esos pensamientos negativos ni esas emociones negativas. Son ustedes los que con conciencia tienen que eliminar y erradicar de su forma de ser esto, porque eso es algo que no le corresponde al humano, ¿sí? Cuando extrajeron esa parte del porcentaje del gen luz, del humano luz, del 2%, en nuestro caso, porque hubo otras entidades que crearon otras civilizaciones en otros planetas y les pusieron menos o un poco más de gen luz, pero en nuestro caso era el 2%. Salió ese ser íntegro del humano luz, se creó una copia chiquitita, igual que el humano luz del mismo tipo de raza sideral y todo, ¿sí? Pero se modificó y se alteró cuando fue conectado al primer cuerpo holográfico que tuvo, ¿sí? Nosotros no somos los que venimos de tal planeta o de acá o de allá, algunos sí, porque los traen capturados de otros sistemas para acá, ¿sí? Y algunos sí hemos venido de otros planetas, de uno o dos más, por negociaciones que hacen las entidades, ¿sí? Obviamente hacen su correspondiente borrado de memoria y todo esto, y pues eso es lo que pasa, que no se recuerda bien, pero de algún momento conforme vamos teniendo esa memoria, esa conciencia y vamos trabajando y eliminando todas estas cosas negativas de nosotros, se va activando un poquito más el nivel, aumentando el nivel de conciencia. Pues es ahí cuando se refleja eso que está en el subconsciente. Todo mundo tiene todo esto y nadie se los dice. Todo el mundo dice, no, pues es que lo que está abajo del iceberg es más grandotote y no se ve, y pues cómo accedes a ello, ¿no? ¿Cómo se hace? Muy fácil. Autoobsérvense y autocorríjanse, porque todo el tiempo se está manifestando la programación negativa que hay en el subconsciente, ¿sí? Y en el inconsciente. Hay personas que tienen sueños vívidos y saben qué potencial tienen a desarrollar o qué situaciones han visto con seres y cosas, pero también han visto cómo hay entidades que todo lo que les han hecho, ¿no? Ahí viene qué entidades traen, que si es demonio, si es reptil acuático, si es dragón, si es insectoide o X, infinidad de entidades, ¿sí? Por eso hay que trabajar esto. Todos esos planetas que ya ayudamos a trascender a las 5, 6 y 7D, es porque todos esos habitantes se pusieron a trabajar y entre unos y otros se fueron pasando la información, fueron trabajando con sus familias, así como lo estoy haciendo yo, partículas de conciencia para esto, para el otro, para aquello. Así se recibe y ustedes tienen que anclar eso que ya se ha limpiado en el holograma. Cada semana me la paso limpiando la economía y sin embargo la gente solita se pone trampas y solita se bloquea. Sí, por más que estoy trabajando cada semana esto, miren cómo están las cosas. Y no porque sea pesimista, no. Es porque la gente también, a pesar de todo, también tiene que ver en lo que les sucede. Por más que les digo, no se conecten con cosas negativas de su sistema de vida, de sus países, de esto que el otro, mejor piensen lo contrario, mejor sientan lo contrario, sientan que ya están así, así, nomás no lo hacen. Y hay personas que hasta me hablan para decirme todo lo que les está pasando y entonces ya me dicen, ay, fíjese que cuando hablé con usted me pasó esto, el otro, aquello. Y yo por acá sí, también sentí el golpe de las energías que trae, las turbulencias mentales que traen y dije, híjole, no, está bien pesadota. Entonces ese es un problema para el humano luz, quedarse en un cuerpo que tiene semejante situación de vida. No saben, ustedes no tienen ni idea del esfuerzo tan grandísimo que hace el humano luz para mantenerse dentro de ese cuerpo holográfico y de ese ser, y junto con el alma, porque el alma se afecta por lo que le sucede al cuerpo holográfico, ¿sí? Eso ya lo he comprobado porque dije en un análisis, bueno, esta persona ya la atendí, a esta persona también, a esta también ya va a la cuarta sesión, ya va a la tercera,
¿Por qué cada vez que los metemos a revisión hay que cambiarles el órgano, hay que cambiarles el cerebro, hay que cambiarles esto y el otro? Y ya fue como cuando preguntándole a Saturno, bueno, pues que hay una afectación directa muy agresiva hacia el cuerpo sutil. Sí, sí la hay. Dije, con razón, por más que los metemos aquí, les cambiamos y les ponemos y ya van como nuevecitos y el humano luz se integró junto con la esencia, es porque no dejan sus hábitos nocivos. Siguen comiendo carne, siguen comiendo harinas, refrescos, cerveza que viene procesada de trigo y de maíz y de cebada y de no sé qué. Siguen teniendo turbulencias mentales, siguen, ay, es que soñé esto, es que pasó esto, es que lo otro, es que mi trabajo esto, es que no sé qué. Si ustedes se pusieran a trabajar esto, todo el mundo puede salir adelante y en algún momento desconectar esos dispositivos y desintegrarlos de su cuerpo sutil. Recuerden y sepan esto, el humano luz y la esencia original o cuerpo físico sutil está con una bestia, una entidad. Lo que la gente tiene en su cuerpo holográfico es un porcentaje de esa alma y un porcentaje del 2% aquí en el holograma, o poquito más, poquito menos de gen luz, que nos da el soporte de vida a este cuerpo holográfico, al cuerpo holográfico que se tiene. ¿Sí? Así es que luchen por erradicar todo esto. ¿Por qué surgen esos pensamientos? Porque obviamente el subconsciente está muy conectado con el cerebro reptiliano, ni modo. Cada vez que se les aparecen estos pensamientos negativos, ahí está actuando todo eso, ¿sí? Y afectando, ¿por qué? Porque ustedes lo permiten. ¿Cómo lo permiten? Pues siendo como son, ¿sí? Si están pesimistas y que si se siguen entristeciendo o angustiando por el hijo, por la hija, luchen para salir de acá. Allá estando arriba los pueden jalar para arriba, porque la conexión es el ADN luz de ustedes, ¿sí? Déjense de preocupar si no quieren entender, si no quieren trabajar. Obviamente yo la recomendación que les doy y la información que les paso cuando me piden información es que platiquen con toda la familia y vean quiénes iban a trabajar y quiénes no. Y a los que no, pues tomen medidas correspondientes. Porque una sola persona no se puede encargar de estar limpiando cada uno de los miembros de la familia si los demás no hacen su trabajo, porque es un esfuerzo agotador y bastante pesado y grande el que una sola persona que tiene humano luz si se encargue de limpiar y esto y lo otro. ¿Qué tanta efectividad puede tener si trae encima esa preocupación y trae encima la actitud dejada, negligente o de no creencia de esa persona? Imagínense las vibras que se carga, otra vez las vuelven a intervenir, otra vez las vuelven a parasitar, otra vez vuelven a estar entidades y energías ahí negativas y otra vez vuelven a activar más agresivamente las adicciones, enfermedades y cosas así. Por ahí les llega el trancazo al que sí está trabajando, ¿sí? Porque ya hubo discusión, porque ya se entristeció porque le pasó no sé qué al hijo, a la hija, a la familia de no sé quién. Todo eso, ¿sí? La manera de recuperarse fácilmente de todo esto es que, uy, ya estoy sintiendo esto, ya estoy viviendo eso y no me lo permito y me recupero. Se tienen que recuperar rápido, pero rápido, en cuestión de, de, de minutos, en cuestión de 30 minutos o algo así que estén viviendo algo terrible. Tienen que recuperarse y mantenerse, porque los que ya tienen sus elementos y todo, tienen que, si viven de repente algo, tienen que recuperarse y recordarse esto y luego sellar y volver a reparar y todos los elementos y todo, y protegerse a sí mismos y al humano luz y a su esencia. También es importante hacer protección nocturna en sus casas y en su cuerpo y en el hijo o la mascota. También ellos necesitan sus elementos que se mantengan y se sigan trabajando y trabajando. Hay personas que ya piensan que están despiertas y me dicen, no, pues es que mi familia está así, y es que pasa esto, y es que ellos no quieren, y es que ellos están de este otro modo. Le digo, mira, al tú tener esos pensamientos también de tu familia o de tu entorno, pues tú también, aunque creas que estás despierta, no estás despierta, porque si estuvieras despierta dirías esto.
Al igual que yo estoy despertando y estoy cambiando y dejando todas estas creencias y esto negativo, también mis familiares, también fulanito, también perengana, también, y le mando esa información en partículas de luz. Y se empiezan a ver los cambios. Tarda un tiempo, unos 2, 3 años, pero hay cambios y son permanentes. Imagínense si nos juntamos todos en una misma positiva y sana vibración y en su momento actuamos físicamente y todo, pues todo lo que se puede generar. ¿Sí? Voy a completar esta información, voy a terminar de leer la documentación porque son nombres de medicamentos, son nombres de, este, de sustancias, son nombres así muy complejos y tengo que escribirlo todo pues para podérselos dar, para que sea más comprensible y sepan leer las etiquetas de lo que compran y sepan qué es lo que no deben de comprar por estos ingredientes que están ahí. El etilo de mercurio es el etilo es muy tóxico. Otros derivados del mercurio obviamente también, y pues muchas veces no nos preguntamos, y yo se me lo preguntaba, bueno, ¿por qué está esta sustancia y por qué está esta otra y por qué está esta otra aquí? Que no se supone que es un producto natural o que no se supone que eso para qué sirve, o que ya investigando pues te das cuenta de las afectaciones que hay hacia las neuronas, hacia la pituitaria, hacia la pineal. Por eso estoy trabajando duro para que todo esto salga y se revele y salga la verdad y pues hagamos lo que tengamos que hacer. Y pues por el momento es todo. Espero que esta información les sirva para que piensen. Es terrible el alimento que consumen los niños, pollo frito o pollo y todo lo que contiene de hormonas, de medicamentos, de alimentos transgénicos, de este de todo lo que le dan al pollo, del excremento que recolectan y se lo dan a las vacas. Imagínense, es una contaminación ahí cruzada y de todo lo que genera esa carne que se consume. Por eso se provoca el envejecimiento prematuro y el envejecimiento en sí más acelerado, y por eso la proliferación de enfermedades autoinmunes que dañan el cuerpo y otras situaciones que están conectadas entre las lectinas y las sustancias transgénicas insecticidas, que es el glifosato y y otras sustancias que están utilizando mucho en la industria alimenticia, que obviamente propiamente los granjeros no son los que utilizan esto, sino que rentan sus tierras, allá saben quiénes, y y estos pues empiezan a poner sus alimentos estos bañados de todos estos químicos que supuestamente para que resistan las malezas, cuando las malezas pues vienen siendo alimentos que en un principio se consumían, como el diente de león, que es un poco amargo, pero que sirve mucho para el cuerpo, sana muchas partes. Acá en Latinoamérica afortunadamente todavía se siguen consumiendo extractos y cápsulas de diente de león, que es muy bueno para el hígado, boldo y otras sustancias. Por eso han prohibido mucho este tipo de cosas naturales, porque saben que ahí está eh, la solución o la reparación a esto, y pues parte de la homeopatía también tiene estos principios. Pero lo malo es que la homeopatía hoy por hoy sí tiene derivados de origen animal, entonces hay que pedir cuando hay un laboratorio que nos pueden preparar este tipo de medicamentos para solucionar asuntos de salud, pues que lo preparen con extractos minerales y vegetales nada más. ¿Sí? Entonces por mi parte es todo, espero que esta información les sirva, pónganse a trabajar. Aquí no hay excusas para decir, ay, no entendí o esto o lo otro. Vean cómo es el ADN, y ya les he dicho cómo están las partículas de nitrógeno, oxígeno, una por aquí, otra por acá, y así salteaditas.
y ahí visualicen el ADN en mayor cantidad en los óvulos y en los espermas, que es donde está el gen luz. Y ya los que tienen humano luz, que están libres de entidades y de implantes y sustancias y demás, pónganse a trabajar. Tienen todo el material disponible para trabajar en ustedes mismos y transformarse. Y tienen todo el material los que no tienen todavía su mano luz como para empezarles a bloquear a las entidades con fuerza, voluntad, disciplina y visualización. Bueno, pues es todo, gracias.